YouTube. Así que nuevamente mi nombre es Violeta Guerra del Ministerio Maestras del Bien, donde nuestro principal objetivo es rescatar los valores bíblicos de la mujer conforme nos enseña Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5. Es nuestro deseo que podamos caminar juntas con Dios, creciendo en nuestra vida de fe, fortaleciéndonos en Él, para hacer bendición a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia y personalmente vivir para la gloria de Dios. Hemos estado leyendo desde inicios del año los salmos, hemos estado estudiándolos y sacando lecciones valiosas para nosotras que espero que hayan sido y estén siendo de bendición para ustedes. Quisiera recordarle que agradecemos mucho los cariños que nos ponen cuando nos comparten a otras amistades y familiares. Si hay algunos hombres en sintonía, damos gracias al Señor que le está haciendo de bendición y les rogamos que lo pueda compartir con, no bloquear uno, que lo pueda compartir con sus amistades, con sus hermanas, su mamá, sus amigos, sus amigas, mujeres que crean que esto pueda servirles de bendición. Así que hemos estado estudiando los salmos. La semana pasada empezamos con el Salmo 27, el cual vamos a continuar en el día de hoy. Y vamos a continuar con la segunda y parte final de este salmo. Habíamos dicho la semana pasada que este salmo se divide en tres partes. Los versículos del 1 al 6 son una declaración de confianza de David en el Dios en quien él ha creído y ha depositado toda su fe. Dios te bendiga, Elisa, qué bueno verte en esta tarde. La segunda parte de este salmo comprende los versículos del 7 al 12 que vamos a estar viendo hoy, que es una declaración de dependencia que hace el salmista David en Jehová su Dios. Y los versículos finales 13 y 14 son el cierre o la conclusión de este salmo, de esta oración de David. Dios te bendiga a ti también, Elisa. Y básicamente aquí lo que él hace es rectificar su confianza en Dios y animarnos a nosotras, exhortarnos a nosotras a esperar en Dios, a depender de Él, porque nuestro Dios es un Dios 100% fiable. Así que la semana pasada vimos lo concerniente a los primeros 6 versículos, los versículos donde David declara toda su confianza en Dios. Y a modo general, para las que no pudieron ver esa transmisión, obviamente en vivo, vamos a resumirlo. Allí el salmista David hace una pregunta. Y la pregunta es, él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. O sea, en reconocimiento de esto, ¿de quién voy a temer? ¿A qué mortal temeré? ¿O a qué circunstancia temeré en mi vida? Y luego él hace otra pregunta. Él dice, de Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? O sea, si Dios es nuestra luz y nuestra salvación, si Dios tiene cuidado de toda mi vida, que comprende hasta mi salvación, eso implica que va más allá de la vida terrestre, ¿no? Sino hasta la eternidad, ¿de quién voy a temer? Y si Él es mi fortaleza y mi refugio, mi escondedero, ¿de quién he de atemorizarme? Si Él está en control, Él es quien me protege. Entonces, Él hace estas preguntas de manera reflexiva, pensando en que no debemos de temer. Dios te bendiga a ti también, Sabrina. Qué bueno que estás en sintonía desde Houston. Es un gozo para nosotras y un honor que ustedes estén en sintonía y siendo edificadas por medio de nuestros estudios. Entonces David, luego de cuestionarse esto, él empieza a reflexionar aún más en eventos del pasado. Y llega y dice lo siguiente, dice, cuando se juntaron contra mí, otros fallaron, no prosperaron. Él va a decir en el versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. O sea, cuando otros intenten mal contra ti, Dios está en control. Él está como escudo alrededor de ti, nos dice la palabra de Dios. Entonces, él empieza a hacer un análisis, reflexionando hacia atrás, obviamente, de circunstancias, de hechos, de personas que intentaron mal contra él.
y cómo Dios salió en su defensa, cómo Dios siempre estuvo ahí y fue su escudo. De manera que él dice, yo no me tengo que ocupar de mi vida, no me tengo que enfocar y centrar en mí. Yo me voy a ocupar de Dios. Lo que mejor puedo hacer es estar en la casa de Dios, alabando a Dios, sirviendo a Dios, adorando a Dios, porque Él tiene cuidado de mí. Y ciertamente, mi amada, si Él puso su vida por ti, que era lo más grande, entregar su vida, ya lo demás son percatas minutas. Él tomará cuidado de ti y de mí. Así que no tienes que temer, no tienes que desesperanzarte, no tienes que vivir agobiada, no tienes que vivir sin esperanza, porque Dios tiene el completo cuidado de ti. Y eso es básicamente lo que decía David. Cuando ellos trataron de hacerme daño, Él salió en mi defensa, Él me ocultó en su tabernáculo, estuve debajo de sus alas y al final de cuentas yo seguiré alabándole, porque sé que Él tiene cuidado de mí. Pero ya en los versículos del 7 al 12, Él cambia aquí un poquito para hablar no tan solo de la declaración de confianza en Dios, sino la declaración de dependencia que Él tiene en Dios. Y yo creo que esto es muy importante, mi amada, para nosotras. No solo saber que en el pasado Dios nos salvó, sino que en el presente y aún hasta el futuro, Él está al cuidado de nosotras, al cuidado minucioso de cada detalle de nuestra vida, no solo para proveer en torno a lo material, sino también en lo espiritual y también, me bloqueará y sino también en lo espiritual, en lo emocional. En todas las áreas de nuestra vida, Dios está presente y nunca nos abandona. Entonces, Él viene a declarar esa confianza. Y vamos a leer los versículos del 7 al 12. Dice, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Dios te bendiga, Sara, qué bueno estar aquí contigo también y verte en sintonía. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Que el Señor añada su bendición a esta porción del Salmo 27, versículos del 7 al 12. Y más adelante leeremos los dos versículos finales. Bueno, como ustedes saben, el hecho de nosotras ser hijas de Dios, ese solo hecho ya nos pone en la mira del ataque, en el blanco del ataque de Satanás. Y Satanás nos ataca a través de diferentes medios. Uno de los medios que lo hace es incitando nuestra propia naturaleza pecaminosa, corrompida y caída, desde que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Por causa del pecado. Él nos presenta, pasa delante de nuestros ojos un sinnúmero de tentaciones y ofertas, como hizo con nuestro Señor Jesucristo cuando fue llevado al desierto, justamente a ser tentado. Pero también Él trae problemas, tentaciones y dificultades a nuestra vida a través de otros que nos atacan, que nos persiguen, que nos calumnian, que nos buscan hacer daño. Pero no solo eso, sino también a través de tribulaciones que trae personalmente a nuestra vida, como sucedió en el caso de Job y como sucedió en el caso del apóstol Pedro, que el Señor le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Entonces Satanás, lo cierto es que continuamente está al acecho y al ataque de nuestras vidas. Gracias, Sara, por compartirnos, y tú también, Elisa, es un honor. Él continuamente quiere hacernos caer para que realmente no podamos vivir para la gloria de Dios, ni sintamos plenitud en nuestra vida al servir al Dios vivo. Recordemos que Él desea que nosotras le sirvamos con devoción es a Él. Entonces, David se encontraba continuamente
y mayormente como rey, ¿verdad? Como hijo de Dios, como rey, como gran guerrero, como un hombre a quien Dios había bendecido, continuamente estaba bajo ataque, bajo acecho del el enemigo como Satanás, pero también de los que le rodeaban y las naciones vecinas. Ya hemos leído en otros salmos situaciones similares a la que él nos presta aquí también. Y dice él aquí, en el versículo 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos. Ya en otra ocasión hemos leído acerca de eso. Y seguramente es algo que tú y yo hemos atravesado. Yo lo he atravesado en el pasado y seguramente tú también. Personas que dicen cosas que no son verdad, que nos calumnian, que levantan falso testimonio. Y eso estaba pasando con él. Se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Porque lastimosamente existe la maldad y la mentira, la envidia y cosas semejantes que Satanás también incita en otros en contra de nosotras. Así que David no se atuvo a ser un gran rey y un gran guerrero, no se atuvo a que tenía todo un ejército. Él no tomaba venganza en sus propias manos, sino que él la remitía a Dios. Y por eso él viene delante de él en oración y le eleva su causa a él y le declara ahora en los versículos del 7 al 12 su dependencia en él. Y es interesante la oración en esta porción que hace David a Dios, porque pareciera que David está demandando de Dios, que está dándole mandatos a Dios. Y quisiéramos corregir eso un poco porque se pudiera prestar a entender así como lo vemos hoy día en las iglesias, que las personas le exigen a Dios, mandan a Dios. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Ciertamente, esta porción está llena de imperativos que nos pueden dar la idea de que realmente él está demandando, o sea, dándole mandatos a Dios. O sea, los pájaros tirándole a la escopeta, ¿verdad? Porque dice aquí en el versículo 7, oye, eso está en imperativo, ten misericordia, en imperativo. En el versículo 9, no escondas tu rostro, en imperativo. También dice, no apartes con ira a tu siervo, no me dejes ni me desampares. Todo esto está en imperativo. Dice también en el versículo 11, enséñame. Dice, y guíame. Y en el versículo 12 dice, no me entregues. Pero lo cierto es que David no está demandando con arrogancia y soberbia una acción de parte de Dios. Más bien la actitud del corazón de David aquí es de una oración ferviente que le suplica a Dios que bajo ninguna circunstancia le permita que él caiga, que en ninguna circunstancia le permita sentir que su cuidado y su protección no son alrededor de él. Exactamente, es un ruego ferviente que está levantando David. Gracias, Ana María. Exactamente, o sea, no es demandando como quien da una orden a un hijo, a un subalterno, sino más bien es un ruego ferviente que hace David de un alma que está en necesidad y clama por Dios. Como dice él, como el siervo brama por las aguas, así estaba clamando el alma de David por Dios en esta circunstancia. Y por eso leemos todos estos imperativos, él rogándole a Dios que interviniera por su causa, que interviniera en su vida. Y muchas veces es el tipo de oración que nos hace falta a nosotras levantar delante de Dios. A menudo levantamos oraciones apagadas, oraciones un poco estériles, oraciones inclusive dudosas. Bueno, Señor, si te parece, cuando tú quieras. En verdad le pedimos a Dios conforme a su voluntad, pero tenemos que realmente abrir nuestro corazón y con pasión y devoción venir delante de Él. Y si es un motivo de alegría, pedirle con alegría. Si estamos con dolor, expresarle los sentimientos más íntimos de nuestro corazón y venir delante de Él como estaba aquí David expresando lo que había allí. Y con fervor decirle, Dios, rescátame. Señor, te necesito. Señor, interven en mi problema.
que Dios sienta que hay vida en nosotros, que hay aliento en nosotras, que nuestro corazón está respaldando con nuestra vida las palabras que estamos elevando hacia Él, porque muchas veces, asimismo, es importante saber cómo orar, dice Sara. Porque muchas veces pedimos como por pedir, dudando. Y recuerden lo que dice el apóstol Santiago. Él dice que pidamos sin dudar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que ir delante de Dios creyendo no solo que Él existe, sino que Él va a ser galardonador de los que le buscan, que Él va a contestar nuestra oración y debemos ir y vaciarnos delante de Él con fervor y devoción, confiando en que Él hará conforme Él nos ha prometido. Cuando dudamos, estamos dudando del carácter de Dios, de que Él cumplirá sus promesas, o quizás podemos dudar porque desconocemos si lo que estamos pidiendo va de acuerdo a su voluntad. Y para eso tenemos la palabra de Dios y por eso también debemos conocerla, porque Dios desea que vayamos delante de Él con toda seguridad, con plena certidumbre de fe de que nuestro Dios es por nosotras. Así que en estos versículos David no está demandando de Dios, como ya dijimos, más bien él está levantando una oración ferviente a Dios, es un ruego ferviente y por eso aparecen todos estos imperativos. Y fíjense, todo lo que pide es noble y va de acuerdo a la voluntad de Dios. Él está pidiendo a Dios que escuche, que no aparte su oído, que tenga misericordia, que su rostro no se esconda. Y cuando le dice no me dejes ni me desampares, no es que Dios nos deja o nos desampara. Muchos oran así, quédate aquí, no te vayas. Dios no se va para ningún lado. Él tiene todo el tiempo de la vida y la eternidad para escuchar y atender a nuestro clamor. ¿No será eso, mi amado, una gran bendición? Pero lo que David está más bien diciendo aquí es que no me dejes a mi voluntad, no me dejes a mi propia suerte. No es que no me dejes, o sea, diciéndole a Dios, no te apartes de mí, no te vayas de mí, porque su promesa, que es fiel y verdadera, ha dicho que Él está con nosotras todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y sus promesas son fiables, ¿verdad? Así que no es que Dios va a desampararnos. Él nunca nos desampara. Si en algún momento tú percibes que Dios no está atento a tu clamor, debes examinar tu vida a ver dónde estás. Quizás eres tú que no estás escuchando la respuesta de Dios. Por otro lado, puede ser que a lo mejor no estés afinando tu oído a lo que Él te quiera decir o estés negándote a lo que ya Él te contestó. Muchas veces la mejor respuesta que Dios nos puede dar es un no a nuestras peticiones. En otras ocasiones Él simplemente nos dice espera. Y cuando parece que Él está callado, como dice la alabanza, es porque Él está trabajando y cuajando todas las circunstancias para que en su debido momento, en el momento perfecto, Él las pueda hacer cumplir en nuestras vidas. Así que David venía delante de Dios con fervor y elevaba su clamor a Dios, le expresaba lo que había dentro de su corazón conforme a los sentimientos que él estaba sintiendo. No era una oración apagada, así toda triste, bueno, si te parece, si tú quieres, a lo mejor no. Él tenía fe y confianza de que su Dios estaba escuchando y que podía contestar y también dar resolución a lo que él está pidiendo. Así que vemos aquí que toda la dependencia de David estaba depositada en Dios, ¿verdad? Y finalmente, algo más que vemos aquí es que en los versículos 13 y 14, en primer lugar, él dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y esto es muy importante, mi amada, porque nosotros estamos seguras de las promesas de Dios, ¿verdad? Que se refieren a la eternidad. Hemos creído que somos salvas y que estaremos con Él por toda una eternidad. Creemos, aunque no lo hemos visto, de todo aquello que Él nos tiene reservado. Pero a menudo, en el día a día,
En esta vida dudamos de su presencia. Dudamos de su intervención, dudamos de sus promesas. Y David dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿En dónde? En la tierra de los vivientes. Se está refiriendo aquí. La bondad de Dios no solo está dispuesta para nosotras en la eternidad, donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza. No, la bondad de Dios en nuestra vida es para nosotras aquí y ahora. Y porque su bondad está aquí y ahora para nosotras, por eso podemos clamar a Él y su misericordia se hará presente. Su bondad estará con nosotras. Su socorro vendrá justo en el momento oportuno, como dice la palabra. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, porque Él está con nosotras todos los días. Así que en la tierra de los vivientes, en esta vida, en esta tierra donde tú estás en este momento de tu vida, allí está Dios. Y Él está por ti y para ti, porque Él es tu Dios, que te rescató del lodo cenagoso y del fango, ¿verdad? Y David tenía esta vivencia, esta experiencia real en su vida de su caminar con Dios, de que Dios camina a su lado. Por eso él decía en los primeros 6 versículos que él se iba a ocupar de Dios, porque él estaba seguro, al hacer memoria de su pasado, de que Dios se ocupaba de él. Y finaliza en el versículo 14 con una exhortación para nosotras, para ti y para mí. Dios te bendiga a ti también. Aguarda a Jehová, esfuérzate, sí, eso sí es verdad, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. David concluye al analizar toda su vida, las situaciones por las que estaba pasando, que él debía concentrarse en la persona de Dios. Porque al recordar su vida y los eventos pasados y cómo Dios se había hecho presente, él podía tener seguridad y depender completamente de él. Que es lo que dice los versículos ya del 7 al 12, depender completamente en Dios. Porque fíjense a qué grado él podía depender de Dios, algo que terrenalmente a veces es difícil para nosotras, dado que nuestros padres son la figura más elevada que tenemos en nuestra vida. Él dice en el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea que la confianza de David con su Padre Celestial iba más allá de la confianza que él podía haber depositado en sus padres terrenales, aquellos a quien él veía, ¿verdad? Entonces, él sabía que él podía depositar toda su vida, porque aun si en lo terrenal, sus padres, que son las figuras máximas de nuestra vida, lo dejaban, lo abandonaban, en la tierra de lo viviente él iba a ver la bondad de Dios, porque Él nos ha prometido que nunca nos dejará. Al reflexionar en todo esto, claro, tiene que llegar a una conclusión no solo para Él, no es egoísta, sino que la comparte con nosotros al decir, aguarda a Jehová. Oh sí, alma mía, espera en Jehová. Eso te dice a ti, me dice a mí, aguarda a Jehová. Tenemos que esforzarnos porque la vida no es fácil. Tiene sus aflicciones como prometió el Señor. Tendréis en el mundo aflicción, ciertamente. Y hay que esforzarse como Él le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Y eso mismo te digo a ti en esta tarde, amada mía. No temas ni desmayes. Eso sí, esfuérzate y sé valiente. Toma aliento tu corazón. Pero Jehová está contigo, sí, como dice el salmista, espera a Jehová. Y en ese sentido dice Isaías capítulo 49, Isaías 49, aquí tengo, versículo 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Entonces, si una mujer, dice aquí, que da luz, no deja de compadecerse del hijo de su vientre, aunque ella lo hiciere, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Algo más, dice Isaías, capítulo 40, en el versículo 31,
lo siguiente: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Podemos y debemos esperar en Dios. Y dice el salmista David también en el Salmo 40, los primeros 3 versículos: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Oiga dónde él estaba: del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pero no solo eso, vamos a bloquear aquí, sino que dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y fíjense el efecto que esto produjo luego de Dios obrar así en su vida. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es lo que David nos transmite aquí en este versículo, en el capítulo 27, este salmo. Que confiemos en Jehová, que esperemos en Él, porque Él es nuestro Dios, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. De manera que cuando ores a Dios y en medio de tu problema, declara tu confianza en Él, porque Él es un Dios en el que tú y yo podemos confiar. En segundo lugar, depende enteramente de Él. Y en tercer lugar, espera en Él. Y cuando las fuerzas o la memoria te falle, ¿qué tienes que hacer? Como hizo David en los primeros 6 versículos: recuerda las bondades del pasado que Jehová ha tenido contigo, las maneras en que Él te ha socorrido y bendecido, y eso volverá a traer aliento a tu corazón y te esforzará para seguir adelante esperando y aguardando en el tiempo de su justicia. Hasta aquí, mis amadas, espero que esta transmisión haya podido bendecir tu vida, que aliente tu corazón, que te anime a esperar en Dios en medio de la dificultad y de la tribulación que tú pudieras estar teniendo en este momento, que te sirva para impartir una palabra de esperanza a una amiga, a una hermana que esté atravesando dificultades, y que tú puedas retransmitir este mensaje para que otras puedan ser bendecidas y beneficiadas. Será hasta aquí en la tarde de hoy. Hoy concluimos nuestra primera prueba grabando también por nuestros propios medios, ya que no existe Catch Me. Vamos a ver cómo queda, veremos cuando lo subamos a YouTube. Pueden ver todas las transmisiones pasadas en YouTube, búsquenla ahí a través de Maestra del Bien. Gracias a ustedes, mis amadas Elisa, Ana María, por hacerse presente cada semana. Es un gozo y es un privilegio para nosotras, para mí, para nuestro ministerio, contar con su presencia. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes.